de planificación financiera, no te lo voy a negar, es muy aburrida, pero es tremendamente necesaria. Y si no estás dispuesta a pasar por esa fase previa, no esperes tener éxito con las inversiones. Yo personalmente soy tajante con esto. Yo mi fondo de emergencia no lo pongo en un... porque está expuesto a los mercados, aunque el riesgo sea bajo, estás expuesto a las fluctuaciones, a las bajadas de los tipos de interés, a los aumentos, al riesgo de país, al riesgo de divisa, entonces no tienes esa garantía. ¿Cuál es para ti ese instrumento que crees que puede ser una opción para esas personas que no saben mucho de inversión y quieren dar ese paso de ahorrador a inversión? Yo sin duda alguna, te diría... Los primeros dividendos que yo recibí era pues prácticamente insignificante, 6-7 euros. Pero oye, esos 6-7 euros me permitieron comprar algo simbólico que era por la entrada para ir al cine. Esa entrada para ir al cine se convirtió luego en una cena, esa cena en un viaje y con el paso del tiempo en un pilar importante de mi libertad financiera. ¿Hay que tener oro en cualquier cartera? Desde que se creó la Unión Europea, en Europa no hemos tenido una guerra. Desde entonces, qué maravilla. Ya, pero cada vez se nos está acercando más. Entonces, si el día de mañana tienes que huir, el tener pues un lingote, que ojo, y lingotes no es lo que veis en las películas de que los están sacando con carretillas, ¿no? Tú puedes tener lingotes de 5 gramos, lo metes en el bolsillo y eso ya tiene un cierto valor. A lo que voy es que a día de hoy creo que todo el mundo debería tener oro. Si tú empezaras hoy de nuevo, o sea, 20 años atrás, empezaras hoy, Andrea, ¿harías algo diferente? Lo que sí que haría diferente es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Hay una pregunta que todos nos hacemos, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? Y es ¿cuánto hay que ahorrar antes de invertir? Y sobre todo, ¿se puede invertir sin ser un experto, pero con poco dinero? Hoy hablamos con Andrea Redondo, es una de las inversoras y divulgadoras financieras más influyentes, más importantes de nuestro país, autora de varios bestsellers sobre finanzas, inversión y con más de 20 años de experiencia. Andrea, bueno, un auténtico lujo y placer siempre tenerte aquí en Rompiendo el Mercado y dejarnos aprender contigo. Pues nada, Laura, un placer. Gracias por la invitación y deseando poder compartir con todos vosotros. Bueno, voy a empezar directamente por un poco cómo he empezado. Es una duda, ¿no? Que muchas veces gente tiene, Andrea, tú seguro que te encuentras con mucha gente así. Te quiero dar ese paso, pero no sé muy bien cómo darlo. ¿Se puede invertir sin ser un experto y con poco dinero? Por supuesto que sí. Y de hecho, cada vez es más fácil. Si me hubieras preguntado esto hace 10, 15 o incluso 20 años, cuando yo empecé, te hubiera dicho que tal vez sí, pero era difícil. A día de hoy, la respuesta es un rotundo sí. ¿Y cómo se tienen que dar esos pasos? O sea, aunque no tengas esa capacidad o ese conocimiento, una persona que ya tiene algo ahorrado, ¿qué pasos para ti son esenciales a la hora de empezar a invertir? Bueno, yo creo que tú misma lo has dicho cuando lanzabas esa pregunta al principio del episodio. Todos queremos ir directamente a la inversión, ¿no? Porque es como sexy, es llamativo, dices, puedo crear dinero, digamos, de la nada, ¿no? Hacer magia. Pero antes de querer llegar ahí y llegar a esa golosina, hay que dar un paso previo y hay que hacer bien los deberes, que es todo el tema de, tú lo has dicho, el ahorro, pero hay una fase previa al ahorro, porque hay muchas personas que tienen deudas, por ejemplo, y no me refiero a tienen la hipoteca de su casa, no, me refiero a tienen deudas, pues préstamos personales para haber pagado unas vacaciones, comprar un frigorífico, cosas de esa índole, que ya quieren invertir porque ven que esa es la manera de poder seguir adelante, pero eso es un craso error. Tienes que, primero, sentar adecuadamente las bases, porque si no, si comienzas a construir sobre algo que no es sólido, va a caer la construcción. Entonces, paso previo, el ahorro, y paso previo a ese paso previo es sanar las finanzas. No sé si quieres que profundicemos en el tema, tú me dices. Sí, me gustaría mucho, de hecho, que profundizar en esto del endeudamiento, porque muchas veces también escuchamos, no, nos compramos una casa, nos endeudamos y es una deuda buena. Pero claro, ¿en qué momento es una deuda buena y qué momento es una deuda mala? ¿Y en qué momento también nos podemos quitar esas deudas? Bueno, aquí has abierto un poco el melón. La caja de Pandora, porque bueno, hay un autor conocidísimo que es Robert Kiyosaki, ¿no? El autor de Padre Rico, Padre Pobre, que la gente le tiene muy venerado, y a mí me parece que es una persona que ha hecho mucho bien en el mundo de la cultura financiera, pero yo discrepo diametralmente con él respecto a lo que es la residencia principal. Por ejemplo, para él la residencia principal es un pasivo porque es algo que saca dinero de tu patrimonio. Pero si lo haces bien, la residencia principal puede ser un trampolín de enriquecimiento increíble. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas ventajas, tanto por el parte de financiación. Tú te puedes financiar para tu residencia principal con unas condiciones tanto de tipos de interés como de porcentaje que te dan, como de prolongación de la hipoteca, mucho más favorables que si va a ser para una operación de inversión. Eso por un lado. Y luego las reglas fiscales que aplican
no son las mismas si tú estás vendiendo una residencia principal que si estás vendiendo un bien de inversión. Entonces, con todo eso, si tú sabes cómo enfocarlo, puedes ganar dinero con tu residencia principal y puedes ganar mucho dinero, ¿vale? Eso por un lado. Y luego tienes la gente que dice, vale, Andrea, entiendo lo que dices, aquí no te he dado números, pero yo he obtenido, pues, por ejemplo, un 321% de rentabilidad en una residencia principal mía hace unos años, volví a hacer otra operación, muchos alumnos míos también, pero claro, luego surge la duda de, vale, pero no quiero tener que estar mudándome constantemente, que si tengo los niños, el perro, el canario, el no sé qué, no quiero estar mudándome. No pasa nada, lo puedes hacer con las inversiones. Entonces, ahí es donde entra la deuda buena y la deuda mala, porque no toda la deuda para residencias principales es buena o mala, todo depende del uso que le des. Y a eso voy, ¿no? Cuando tú haces una operación inmobiliaria, ahora ya excluyendo la residencia principal, hablando puramente de inversiones, todo depende del uso que le vayas a dar y cómo has hecho los cálculos, porque una misma propiedad, exactamente la misma, puede darte una rentabilidad positiva, tanto el ROCE, es decir, el retorno sobre lo que tú has invertido, como la autofinanciación. Tú puedes tener una misma operación que se autofinancia. ¿Qué quiere decir? Simplemente que con lo que saques del alquiler tienes suficiente para cubrir todos los gastos, es decir, la comunidad, los impuestos, pues, de basura y similares, el IBI o el impuesto sobre el bien en cuestión y como no, la hipoteca, ¿no? Entonces, según si sabes o no hacer los cálculos, puede ser buena o mala. Entonces, a lo que voy es que la deuda, obviamente queremos apartar la deuda mala, la que te decía antes, para comprar un viaje, para un frigorífico, todo eso, y sí que queremos utilizar la deuda buena porque esa nos va a ser ese trampolín para llegar más rápido. Y aquí la pregunta que suele surgir es, vale, pero me quiero ir de vacaciones igualmente, ¿cómo lo hago? Perfecto, todos queremos, ¿no? Te decía que fuera de cámaras, mi nuevo libro se llama Dinero a todo color y el subtítulo es Tu hoja de ruta financiera para tener, ser y hacer más, porque no se trata solo de tener más dinero, sino de hacer más cosas y cada vez gusta más viajar, ver otros horizontes y más. Entonces, ¿cómo se financian esas vacaciones? Pues muy fácil, haciendo un presupuesto, que esta es la parte, te decía que las inversiones son muy sexys, en la parte de planificación financiera, no te lo voy a negar, es muy aburrida, pero es tremendamente necesaria. Y si no estás dispuesta a pasar por esa fase previa, no esperes tener éxito con las inversiones, porque si el mercado es alcista y si es la tendencia, te va a ir bien, pero si no sabes ni siquiera cómo controlar tus emociones y pierdes dinero con las inversiones y de repente se te estropea el coche, vas a tener un grave error, o sea, un problema, porque vas a tener que mal vender las inversiones y vas a perder por aquí y vas a perder por aquí. Entonces, planificación primero y ya después llega el ahorro y después la inversión. Vale, pues vamos con esa planificación. Es muy difícil planificar nuestras finanzas porque yo me planteo mi día a día, me pongo yo misma de ejemplo, mi día a día, Andrea, entre niñas, pues te vienen ciertos ingresos, otros de otro lado, gastos que muchos tenemos, sobre todo los que a lo mejor tenemos hijos que ni te los esperas en muchas ocasiones. Esa planificación, ¿cuál es la esencia, cuál es la clave para hacer una buena planificación financiera? Hay un autor que es Peter Drucker, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no sabes lo que estás ingresando, lo que estás gastando, no puedes primero hacer esa planificación. Entonces tienes que, primero, te sientas, tomas el extracto del banco, todo lo que has ingresado, todo lo que has gastado, y a día de hoy, una vez más, cuando yo empecé a invertir, prácticamente no existían móviles, o sea, no, el internet cuando lo conectabas hacía esos ruiditos y si había otra persona en la casa que se conectaba, a ti se te iba la conexión. A día de hoy es que tú tomas el dispositivo móvil y ya lo tienes los bancos conectados, que te saca todos los datos, no tienes que hacer nada. Entonces es tremendamente fácil el tener ese histórico y que puedes volver atrás en el tiempo. Importante volver 12 meses. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, un coche que pagas el seguro, por decir algo, en marzo y tú estás haciendo el seguimiento en agosto y echas 3 meses para atrás, dices, vale, pues junio, julio, agosto no he tenido gasto de coche. No, sí, lo que pasa es que lo pagas una vez al año en, creo que he dicho marzo, ¿no? Entonces, por eso es un histórico de un año, porque los gastos más... O sea, que tiene una separación temporal más larga, es un año normalmente, y así tienes toda esa visión de conjunto. Primero, ves lo que ingresas, lo que gastas. ¿Que gastas más de lo que ingresas? Tienes un problema. Vas a tener que, dos cosas, reducir gastos y o aumentar ingresos. Siempre pensamos que reducir gastos es lo fundamental,
Pero yo personalmente prefiero centrarme más en aumentar ingresos. ¿Por qué? Porque los gastos tienen un límite máximo que podemos recortar, mientras que los ingresos, por difícil que parezca de pensar, no tienen límite. Eso por un lado. Dicho esto, por otro lado, sí que es cierto que obviamente hay gente que despilfarra sin ser consciente de ello. Entonces, cuando tú hagas tu histórico de gastos, te vas a dar cuenta realmente de lo que sí que te hace falta y lo que no. Entonces, en ese momento, mira, a ver, lo pones por partidas. Normalmente las principales partidas son vivienda, transporte y alimentación. Entonces, dentro de eso, mira a ver y céntrate en aplicar el principio de Pareto, ¿no? Que el 20% de las acciones arrojen el 80% de los resultados. Entonces, céntrate en ese 20% de principales partidas, recorta por ahí y ya céntrate el resto del tiempo en aumentar los ingresos. De esta manera conseguirás que están equilibrados o incluso que tus ingresos superen a tus gastos. Cuando estás ahí, ya te puedes plantear el comenzar a ahorrar. ¿Ahorrar qué quiere decir? Bueno, pues dinero que no gastas en previsión para el día de mañana, ¿no? Entonces, aquí entran en juego muchos factores de psicología humana, lo que se conoce como el valor o la temporalidad del dinero, ¿no? De cuánto vale el dinero ahora respecto al dinero en el futuro, porque el futuro es incierto, entonces tenemos que entenderlo, todo el tema de la teoría de la escuela austríaca para los que les guste la bolsa y, bueno, pues más filosofar acerca de la economía. Y entonces aquí lo interesante es cuánto se ahorra, ¿no? Pues aquí, mi punto de vista, esto es algo subjetivo, aquí como se dice, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y yo os voy a compartir el mío. Yo personalmente creo que hay que ser conservador con el ahorro para que así el día de mañana, cuando des el salto a las inversiones, pueda ser un poco más agresivo. ¿Por qué? Porque si tú eres conservador con el dinero, vas a estar más protegido en caso de que haya un imprevisto y vas a estar más tranquilo. Si tú estás más tranquilo, tanto emocionalmente como económicamente, el día de mañana cuando inviertas, vas a poder ir un paso más allá. En las inversiones, si tú asumes un poquito más de riesgo, te va a dar más rentabilidad por esa relación directa que hay entre riesgo y rentabilidad. Y ese poquito de rentabilidad, a lo mejor sea un 1 o un 2%, si le aplicas el interés compuesto va a ser muchísimo, decenas de miles o incluso cientos de miles de euros al cabo de las décadas. Entonces, por eso yo prefiero hacerlo así, conservadora en el ahorro y más agresiva en las inversiones, ¿vale? Es lo que yo hago. Claro, que es ser conservador, Andrea, en el ahorro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, justo a eso iba. Va a depender mucho de la situación que tenga cada cual, porque tú misma lo has dicho, no es lo mismo una persona, pues eso, alguien que tenga 20 años, que esté estudiando la carrera, que viva en casa de sus padres, que una persona que tenga 50 años, con 3 hijos a cargo, de los cuales 2 son universitarios, padres a cargos también y demás. Entonces, a mí me gusta dar una horquilla bastante amplia, es muy amplia la horquilla que voy a dar, pero entre 3 y 12 meses. ¿Por qué? Porque es tan diferente la situación de unos y otros. Si tuviera que quedarme en algo, diría 6 meses, ¿vale? 6 meses de gastos. Es decir, que si tú necesitas 1.500 euros, por ejemplo, al mes, pues digas, tengo 9.000 euros ahorrados. Solo cuando tengas esos 9.000 euros ahorrados, ya vas a poder comenzar a invertir. Dicho esto, quedan pendientes esas vacaciones que quieres hacer. Entonces, ¿dónde entran en la ecuación? Bueno, pues te tienes que plantear cuándo van a ser esas vacaciones, ¿vale? Y dices, vale, pues bueno, esto sería más fácil de explicaroslo con una pizarra o algo. Pero bueno, espero que sigáis las explicaciones, si no, bueno, siempre se puede poner el vídeo en pausa y volver a escucharlo. Imaginemos que, eso, hemos dicho, se necesitan 1.500 euros, ¿vale? Vamos a asumir que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer números fáciles, ¿vale? Para que nos entendamos. Que ganamos 2.000 netos, pues estamos ahorrando 500 todos los meses, ¿de acuerdo? Vamos a decir que esas vacaciones nos cuestan 1.500, por ejemplo. Vale, pues si yo estoy ahorrando, o sea, puedo ahorrar 500 al mes, aquí sí me plantean varias opciones. Una de dos, o ahorro 3 meses seguidos para esas vacaciones y ya a partir del cuarto mes empiezo a invertir, esa es una primera opción, o dices, no, mira, es que a lo mejor las vacaciones son dentro de 6 meses. Vale, perfecto, pues entonces no hace falta que ahorres esos 500, puedes decir, ahorro 250 durante esos 6 meses y ya desde el principio, una vez que ya tienes esos 9.000 de ahorro, ya empiezas a invertir 250 al mes, que es perfectamente posible porque no hay un mínimo. Entonces, esto ya depende de cada cual, pero al menos espero haberos dado el marco para poder entender cómo enfocarlo. Y hablo de las vacaciones, pero lo mismo aplica pues, para comprar un coche o cualquier gasto que sea previsible. ¿Qué son gastos que no son previsibles? Que, por ejemplo, tu hijo, que has hablado de niños, se ha caído y se ha roto los dientes y le hace falta un aparato que no está cubierto, por ejemplo, por la Seguridad Social, no sé,
lo que sea, ahí vas a tener que tirar del fondo de emergencia. Perfecto, está para eso, para que no te tenga que decir, bueno, pues tengo que pedir un préstamo. No, tienes el dinero, lo utilizas para eso y lo que haces es que lo vas reponiendo hasta que otra vez tengas ese fondo y ya vuelves a invertir. Vale, me has hablado de ese colchón de seguridad, ese fondo de emergencia muy variable que depende mucho de cada persona, eso sí, entre 3 meses y 12 meses, ya depende. Pero ¿qué hacemos con ese colchón? O sea, tenemos esos 12 meses guardados en el banco sin tocar y sin más. Intentamos buscar, por ejemplo, algo como depósitos o este tipo de, ¿sabes? De instrumentos que, bueno, que por lo menos se van dando algo de rentabilidad, porque es verdad que encima con esta bajada que estamos viendo en los tipos de interés, los ahorradores nos perjudican realmente esta situación. ¿Qué hacemos con ese colchón de seguridad? Pues aquí vuelvo a lo que te decía antes de que cada maestrillo tiene su librillo. Esto es algo bastante subjetivo, personal. Os comento una vez más cómo lo enfoco yo. Obviamente, esto vaya por delante, tiene que estar en una cuenta separada a la cuenta corriente, ¿vale? O sea, como mínimo una cuenta de ahorro. ¿Qué pasa? Que las cuentas de ahorro es, digamos, lo más seguro porque están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que esto es importante saberlo, pero apenas rentan. Entonces, obviamente, va a ser muy difícil que con un producto de ahorro podamos batir la inflación. Hay que ser consciente de ellos. Pero de nuevo, aquí no tratamos de ganar, tratamos de protegernos. Esa protección tiene un coste de oportunidad asociado que es la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Tenemos que ser conscientes de ello y decir, no pasa nada porque el día de mañana, cuando ya empiece a invertir, voy a superar con creces ese impacto de la inflación y voy a estar ganando con las inversiones mucho más de lo que estoy perdiendo con este colchón, ¿vale? Entonces, ya hemos comentado, punto de partida, cuentas de ahorro. Pero hay muchas otras opciones. Algo que no se suele hablar de ello son los depósitos a plazo, que es una opción que está bastante bien, porque puedes decir, pues mira, dejo mi dinero bloqueado a 3 meses, 6 meses, lo que sea en cada caso, y te van a dar un extra de rentabilidad respecto a lo que sería una cuenta de ahorro donde tú puedes retirar el dinero en todo momento. Que ojo, con los depósitos, en general, puedes retirar el dinero, lo que pasa es que vas a tener una penalización. Esa penalización normalmente viene en pérdida de los intereses que has devengado. Pero oye, si puedes recuperar tu dinero inmediatamente, pues ni tan mal, ¿no? Y aquí una cosa que siempre es importante entender, que las cosas no son un todo o un nada. No quiere decir que tengas que tener todo tu dinero en una cuenta de ahorro o todo en un depósito a 3 meses. No, puedes tener un poquito en una cuenta de ahorro, luego un poquito en un depósito a 3 meses, otro en 6, otro en 9, y eso lo puedes combinar con otros vehículos de inversión. Y digo inversión porque hay personas que me hablan muchas veces de la renta fija, ¿no? Los fondos monetarios, que es dentro de lo que es la renta fija, para que nos entendamos, pues bonos, letras del tesoro y demás, tanto públicos como privados, los que tienen una temporalidad más baja y, por ende, un riesgo más pequeño. Yo personalmente soy tajante con esto. Yo mi fondo de emergencia no lo pongo en un fondo monetario. ¿Por qué? Porque está expuesto a los mercados, aunque el riesgo sea bajo, estás expuesto a las fluctuaciones, a las bajadas de los tipos de interés, a los aumentos, al riesgo de país, al riesgo de divisa. Entonces, no tienes esa garantía que sí que tienes una cuenta de ahorro. Entonces, yo prefiero renunciar a lo mejor a un 0,5, un 1% de rentabilidad para tener más tranquilidad y luego ya ir a productos más rentables con las inversiones. Entonces, como ves, hay muchas opciones que cada uno escoja la que más le interese, sabiendo que no tiene por qué ser una única. ¿Y para qué ves útil? Porque sí es verdad que aquí en Rompiendo Mercado han venido expertos y me han dicho directamente, pues oye, parte de ese fondo de emergencia considero que puede ser una buena oportunidad en los fondos monetarios, que además han puesto muy de moda, ahora menos por esa bajada de tipos, que ya hay personas que están dando ese paso a la renta fija de ultra corto plazo, que digamos que es un pasito más, también tiene más riesgo, como además estaba diciendo Andrea. ¿Y para qué ves tú útil o no lo ves útil directamente esos fondos monetarios, Andrea? No los veo muy útiles. Creo que es un instrumento tremendamente útil para los gestores o sea, los inversores profesionales, gestores de fondos. ¿Por qué? Esto depende de la modalidad de fondo de inversión del que se trate. No es lo mismo un hedge fund o un fondo de cobertura que un fondo de inversión pues gestión activa al uso. Pero tienen ciertas obligaciones de que tienen que estar invertidos en algunos momentos, pero otros no. Entonces, muchas veces, cuando no tienen esa obligación, dicen, vale, yo no quiero estar invertido ahora porque creo que va a haber una bajada en el mercado, pero no me puedo posicionar en corto, porque si te puedes posicionar en corto y tienes esa convicción, pues operas en corto y así aprovechas la bajada, pero dices, vale, yo por lo que sea, las reglas que se me aplican no puedo operar en corto y no quiero estar en el mercado, vale, pero no quiero estar en cash, en efectivo. Pues
pasas a los fondos monetarios que te dan esa mínima rentabilidad y sigues un poquito en los mercados. Para un particular, yo personalmente no lo veo. ¿Por qué? Por lo que te decía, de que yo prefiero ser conservadora con con el fondo de emergencia, para luego ser más agresiva con las inversiones. ¿Quiere eso decir que no hay renta fija en mi cartera? Bueno, no os voy a hablar de mi cartera porque yo tengo un perfil muy concreto, pero para una persona media creo que sí que puede ser interesante tener renta fija, pero no fondos monetarios. Renta fija que te vaya a dar un poquito más de rentabilidad, y esto, bueno, pues la puedes escoger tú mismo. Si dices, mira, es que no tengo ni idea de cómo seleccionarla, no pasa nada, existen unos vehículos maravillosos que no existían hace 20 años cuando yo comencé, que son, los fondos indexados, pero todavía más fácil los robo-advisors, o sea, que es que haces un test de perfil de inversión, ya te catalogan y ya te dicen, pues mira, usted va a tener un 30% renta fija y un 70% renta variable, y dentro de la renta fija va a tener a lo mejor un 10% de fondos monetarios, y el 90% restante va a ser deuda a medio y largo plazo para tener más rentabilidad. Pues perfecto, ahí lo vas a tener, pero una porción mínima y alineado con lo que es tu perfil. Que tienes un perfil más agresivo, pues vas a tener mucha menos renta fija o incluso no vas a tener en absoluto. ¿Cuál es para ti, ahora que me has hablado de los robo-advisor, cuál es para ti ese instrumento que crees que puede ser una buena opción para esas personas que quieren dar, que no saben mucho de inversión y quieren dar ese paso de ahorrador a inversión? Están los robo-advisors, están directamente los fondos indexados o los ETFs. No sé cuál para ti es la mejor opción. Yo sin duda alguna, o sea, te diría, gestionar fondos indexados y ETFs es bastante sencillo, pero tienes que saber un mínimo, tienes que saber abrir una cuenta en un exchange, o sea, en un exchange no, perdón, eso es de criptomonedas, en que ya me he adelantado a otras temáticas, broker, que es como se llaman los exchanges en el mundo de la bolsa, en un broker, o tienes que saber entender qué diferencias hay entre un ETF y un fondo indexado, porque no se parece, pero no es exactamente lo mismo a nivel de comisiones, de diferimiento fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, si todo eso que acabo de contar suena chino, no pasa nada, porque los robo-advisors lo hacen todo por ti. Tú haces ese perfil y ya lo hacen no solo la asignación inicial de la cartera, sino posteriormente el rebalanceo, que es igualmente importante. Entonces, si por lo que sea ha sido un mercado muy alcista, donde la renta variable ha pasado a tener un peso muy importante, imagínate, antes hablábamos de un 30% renta fija, 70% renta variable, para una cartera relativamente conservadora, ¿vale? O sea, media digamos media. Si de repente la renta variable ahora tiene un peso del 90% frente a un 10% en la renta fija, vas a tener que equilibrar. Si no sabes cómo equilibrar, pues oye, los robabesos lo hacen totalmente por ti. Entonces yo te diría, empieza por ahí, y además a día de hoy es tremendamente fácil. O sea, yo misma tengo tutoriales, pero paso a paso, pero tutoriales de 1 hora, donde es como si estuvieras aquí mirando por encima de pincha aquí, luego pincha aquí, haces esto, o sea, que no te puedes perder. Entonces, sin duda alguna, empezaría por ahí. Además, que tiene una cosa que es muy interesante, que es que puedes hacer aportaciones periódicas, que pones una orden permanente de tu cuenta bancaria a la herramienta en cuestión y hacen absolutamente todo el trabajo por ti. Y es que no tienes ni que preocuparte. Entonces, empieza por ahí, porque es el mejor equilibrio entre capital necesario, tiempo necesario para implementar y conocimientos. Y si el día de mañana te empieza a picar la curiosidad, que esto normalmente yo lo he visto en mí y en mis alumnos, ¿no? Que empiezas diciendo algo básico, que no me quiero interesar por esto, y cuando empiezas a ver que funciona dices, oye, pues esto tiene interés, ¿no? Entonces ya te vas formando dentro de la bolsa, pues oye, puedes explorar, por ejemplo, la estrategia de inversión en dividendos, donde puedes generar ingresos pasivos a través de la bolsa, buscar empresas infravaloradas, donde puedes obtener lo que yo llamo los accidentes positivos de riqueza, que es decir, aceleras mucho el ritmo de enriquecimiento, que ojo, no son pelotazos, son cosas diferentes, porque tienes una buena gestión del riesgo. El pelotazo es, oye, apuesto a esto y da la casualidad que ese activo ha tenido éxito. No, aquí es, previamente haces un trabajo de análisis, miras probabilidades, haces una buena gestión del riesgo y ese activo tiene probabilidades de pues tener una mayor revalorización que otros activos, ¿no? Entonces, con todo eso vas creando tu cartera de bolsa y luego ya puedes pasar a otros pilares de inversión. Bueno, hablaremos también de los ingresos pasivos, de esa libertad financiera también. Pero tú, Andrea, ahora que estamos hablando de ahorro de inversión, lo decía al principio, ¿no? Llevas más de 20 años. Cuando tú empezaste no había muchas cosas de las que hoy en día tenemos para poder empezar y empezar a tanto ahorrar como invertir. Si tú empezaras hoy de nuevo, o sea, 20 años atrás, empezaras hoy, Andrea, ¿harías algo diferente para volver a empezar? Sí, no. ¿Qué haría igual? Empecé por la bolsa en aquel momento y volvería a empezar por la bolsa antes de dar el paso a otros pilares. Eso lo haría exactamente igual. Lo que sí que haría diferente es formarme.
antes de dar el paso, porque piensa que cuando yo comencé a invertir, yo aprendí todo lo que supe en aquel momento a través de los libros. Me encanta la lectura y he aprendido muchísimo de libros y siempre me encanta regalar libros porque es un destilado de décadas de conocimiento en algo que puedes tener físicamente y consultar, ¿no? Entonces yo aprendí mucho de libros, pero es cierto que leer la experiencia, por ejemplo, de un gestor de fondos que gestiona 13.000 millones de dólares en Estados Unidos, con pues alguien que es un inversor particular que está empezando, que no tiene ese patrimonio, hay cosas que no se te hacen tan tangibles. Entonces, pues yo hice mucha prueba y error. Entonces, pues obviamente me llevó más tiempo. Hasta aquí di con la tecla, mientras que a día de hoy es mucho más accesible el formarse. Obviamente, como hay tanta información, hay que saber distinguir bien lo que es vendehumos de lo que realmente es información valiosa, pero eso, aprender, formarse, incluso, pues eso, canales como el tuyo, como el nuestro, el Club de Inversión, que tienes tanto contenido en abierto en YouTube, empieza por ahí, aprende, fórmate, eso sí, aprende de aquellos que han conseguido lo que tú buscas, porque en el mundo de las finanzas hay tantas cosas que es apariencia y no es realidad, que hay que saber cribar. Has hablado de errores. A mí siempre me gusta preguntaros a los que tenéis tanta experiencia, porque de los errores siempre aprendemos, vosotros, pero es que nosotros también. ¿Qué error has tenido que te ha pasado a lo largo de tu vida inversora y que a lo mejor incluso ni nos imaginamos y que has aprendido mucho de ello? Bueno, he cometido muchos errores. Yo creo que hay que ser humilde y reconocerlos. El primero, también por el punto en el que yo me encontraba, o sea, yo empecé a invertir muy joven, que por eso la gente dice, 20 años, ¿cómo es posible? Porque empecé bastante joven, o sea, empecé cuando cumplí la mayoría de edad y antes ya me había estado interesando, no podía invertir físicamente porque era menor de edad, pero sí que desde los 16 a los 18 ya estuve, pues eso, con los libros que comentaba, ¿no? Aprendiendo. Pero una cosa que hice, que probablemente por el punto en el que yo me encontraba, por mi edad, era que, pues como buena adolescente que era, ¿no? Creerme más lista que los demás. Es decir, vale, aquí llego yo ya con este pequeño bagaje que tengo intelectual, me voy a lanzar y, bueno, los otros no baten al mercado, pero yo sí que voy a ganar, ¿no? Entonces, pues darte cuenta de que no, que hay que afrontar el mercado con humildad, entendiéndolo y que no vas a llegar ahí a la primera de turno y tener éxito, que puede sonar la flauta, o puede que no, y puede que pierdas dinero. Entonces, ese sería un error. Y luego otro también, el impacientarse, el decir, bueno, voy a operar con temporalidades cortas de tiempo, porque así cuantas más operaciones haga, más voy a ganar. No, eso es caldo de cultivo para que te vaya mal. Ojo, no estoy diciendo que el trading no funcione, ¿vale? Yo personalmente hago trading, pero un trading que está alineado con mi forma de ser y sobre todo con mis horarios. Yo no quiero estar pegada a la pantalla del ordenador con lucecitas por todos lados. Yo quiero decir, vale, pues cuando está cerrado el mercado, me siento tranquilamente, lo veo, lo reflexiono y ya opero, ¿vale? Entonces yo no voy a estar haciendo operaciones de unos pocos segundos, yo voy a hacer con trading operaciones de días, semanas o incluso meses. ¿Por qué? Porque está alineado con lo que yo soy, donde cada vez quiero dedicarle menos tiempo a las inversiones porque me doy cuenta que el tiempo va pasando muy rápido y que, bueno, hay tantas cosas que hacer ahí fuera que me encantan las inversiones y sigo siendo una forofa, pero cada vez me doy cuenta de que nos vamos haciendo más mayores y que hay que aprovechar. Entonces, te diría que esos son los dos errores, el tener paciencia fundamental y el controlar las emociones, el no dejarte llevar por los impulsos, ni por el miedo ni la codicia, es algo importantísimo. Bueno, y vosotros además con el club de inversión también tenéis mucha gente que me imagino que, bueno, ya tendrá cierto conocimiento, pero otros que a lo mejor llegan casi totalmente de nuevas. ¿Cuál es el error más común que ves en ese 98% de las personas que se acercan, Andrea, y que os plantean todas esas dudas? Yo creo que no es tanto un error, pero sí es una inquietud de todo el mundo que nos escribe, es, oye, Andrea, ahora es un buen momento para invertir en X, y X puede ser acciones, oro, criptomonedas, lo que quieras. Pon en la X lo que quiera y recibimos esa pregunta decenas y decenas de veces todos los días, ¿vale? Y entonces aquí a mí me gusta, bueno, pues dar siempre la misma respuesta. Es que depende, o sea, cada uno somos distintos. No todos vamos a seguir un mismo camino, no todos tenemos el mismo perfil de inversión. Entonces tienes que plantearte cuáles son tus objetivos, porque no es lo mismo que me digas, yo quiero obtener revalorizaciones, que yo quiero generar ingresos pasivos. Ya para empezar, son dos puntos de partida diferentes. No es lo mismo una persona que tiene un perfil agresivo que una persona que tiene un perfil más conservador. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿es buen momento?
Personalmente, creo que si tienes una visión a largo plazo y escoges adecuadamente los activos, siempre es un buen momento para comenzar a invertir. Simplemente tienes que tener en cuenta la coyuntura y adaptar, por un lado, el porcentaje que inviertes en el activo en cuestión, el cómo lo haces, porque de nuevo las cosas no son todas blancas o negras, no quiere decir que de golpe vayas a invertir todo tu patrimonio en este activo, no, puedes hacer compras promediadas o puedes hacer una compra ahora y luego otras compras promediadas en el futuro, o de igual manera si un activo que está en máximos históricos de repente baja, pero ha sido una caída puntual, compra, ¿no? Compra la bajada. Entonces hay muchas maneras de poder hacerlo, así que esa es como la mayor inquietud de, es buen momento en vez de preguntarse, o sea, porque buscan como la rentabilidad rápida, ¿no? De venga, voy a comprar, voy a aprovechar esta subida del mercado y luego me salgo. Pero nunca vas a poder comprar en el punto más bajo ni vender en el punto más alto. Entonces es mucho mejor que tengas una estrategia a largo plazo, todo terreno, que se adapte a cualquier condición de mercado, antes que estar buscando, bueno, pues el siguiente pelotazo o el siguiente mercado alcista. Claro, yo te iba a preguntar si era buen momento de invertir en bolsa, pero me acabas de contestar que siempre es buen momento, depende de cada perfil. Pero sí es verdad que tú en 2008 hiciste un giro importante en tu cartera hacia renta fija. ¿Estás haciendo ahora algún cambio parecido? Pues es muy interesante porque históricamente existe una correlación inversa entre el comportamiento de la renta fija y la renta variable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los mercados son bajistas, hay miedo en los mercados. Entonces, la gente se sale de la renta variable, o sea, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero renta variable me refiero a acciones principalmente, y en busca de algo más tranquilo, más seguro, como pueden ser por los bonos, letras del tesoro y demás. ¿Por qué? Porque históricamente la renta fija es mucho más estable, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué quiere decir? Menor riesgo, menor rentabilidad, ¿vale? Entonces, te protege mejor frente a las caídas y, de hecho, existían datos empíricos que demostraban que cuando la bolsa caía, o sea, acciones, entendedme, cuando las acciones caían, la renta fija subía y eso era maravilloso porque no solo no pillabas la bajada, sino que encima pillabas la subida de la renta fija. Pero en el último tiempo, y sobre todo desde el 2022, que hubo unas bajadas muy fuertes en los mercados, el año 2022, conocido como el año horrible, por así decirlo, de las inversiones, porque prácticamente todo cayó, con alguna excepción puntual, pero prácticamente todo, tanto la renta fija como la renta variable cayeron. Y desde entonces se ha visto como que hay una menor correlación inversa entre renta fija y renta variable de lo que había anteriormente. Entonces, en aquel momento también era un momento muy diferente al que yo me encuentro, porque yo en el 2008 todavía estaba estudiando la carrera. Para mí era fundamental centrarme en la carrera y no estar tan pendiente de las inversiones como lo puedo estar a día de hoy, que tengo pues mucho más tiempo libre. Entonces, sigo obviamente teniendo pues esa renta fija en cartera según lo que me interese, porque voy pivotando según las condiciones de mercado, pero no es algo, al menos en este momento, que esté haciendo ese cambio. Porque es cierto que las bolsas están en máximos, aunque bueno, pues haya habido correcciones, pero yo soy una persona optimista por naturaleza. Y quiero pensar que aunque haya bajadas con las estrategias que yo tengo, por ejemplo, una estrategia de inversión en dividendos, que haya bajadas no le afecta, o sea, obviamente tu cartera va a bajar el valor total o incluso puede que llegues a estar en minusvalías latentes si has empezado hace poco, pero sobre todo, si bajan esas empresas que tú tienes en cartera, si son buenas empresas, primero, van a seguir distribuyendo dividendos. Segundo, si son buenas empresas, van a seguir aumentando el dividendo. Si tú reinviertes, vas a comprar más acciones a precios bajos y si encima haces compras promediadas, vas a comprar a precios de descuento y de esta manera, cuando rebote, vas a ganar todavía mucho más en rendimiento de dividendo y en rentabilidad. Entonces, que haya bajadas, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque tengo estrategias adaptadas para ello. Me has hablado de los ingresos pasivos. Ya sabes que cuando muchas veces se habla de ingresos pasivos, se habla de que es humo, de que no es real, de los dividendos también. Aquí han venido muchas personas que invierten por dividendos, nos lo han contado y aún así, bueno, pues hay muchas críticas al respecto con esa inversión en dividendos. ¿Los ingresos pasivos son realmente puro humo, Andrea? ¿O realmente cualquier inversor con esa inversión en dividendos, otro tipo de inversiones que también dan esos ingresos pasivos, se puede conseguir como un sobresueldo? O por lo menos poder, no sé si vivir de ellos, pero al menos tener esos ingresos como un sobresueldo, llamémoslo así. Yo creo que depende de la definición que tengamos de lo que es pasivo. Si con pasivo decimos, vale, yo me voy debajo de una palmera y no hago nada en 3 meses, es raro que vayas a encontrar muchas inversiones que te lo permitan, ¿vale? Ojo, las hay, si quieres te cuento algunas. Pero siempre vas a tener un trabajo
previo mínimo. O sea, quiero decir, a lo mejor no te hace falta hacerlo, pero si no lo haces, el día de mañana te puedes arrepentir de no haber hecho ese trabajo previo. Entonces, para mí, ingresos pasivos, pues es cualquier cosa que le dedicas un poquito de tiempo al principio. Por ejemplo, la búsqueda de un piso. Para mí, las rentas inmobiliarias son ingresos pasivos. Ojo, eso no quiere decir que no haya tenido que, a lo mejor, visitar 20 pisos hasta que encontré uno, que no haya tenido que negociar con el banco, tener que negociar reformas, lo que sea, y que luego, pues a lo mejor de vez en cuando el inquilino me llame porque ha tenido un problema. Vale, pero yo ya no he tenido que hacer nada más. Entonces, para mí eso sigue siendo pasivo. Luego hay otra cosa que se llaman los ingresos semipasivos, que para mí eso son cosas más, pues un cantante, ¿no? Que graba un disco y luego le llegan las regalías. Vale, es lo mismo, ¿no? Haces el trabajo al principio y luego ya no tienes que hacer nada. Pero es distinto porque el trabajo que vas a tener que hacer para grabar ese disco, o sea, no solo grabarlo, pensar en las canciones, escribirlas, la música, los ajustes, todo eso, es mucho más del tiempo que vas a necesitar, pues volviendo a los dividendos, para encontrar empresas que distribuyan dividendos. Por eso yo eso lo meto dentro de la categoría de semipasivos. Entonces, ¿hay ingresos pasivos? Si te refieres a no hacer absolutamente nada, hay algunas, pero muy poquitas. Si te refieres a poner un poquito de tu parte para luego beneficiarte de las rentas, por supuesto que sí, es una realidad. Yo misma, o sea, hablando de los dividendos, ¿no? Al principio, los primeros dividendos que yo recibí era pues prácticamente insignificante, 6-7 euros. Pero oye, esos 6-7 euros me permitieron comprar algo simbólico que era por la entrada para ir al cine. Esa entrada para ir al cine se convirtió luego en una cena, esa cena en un viaje y con el paso del tiempo en un pilar importante de mi libertad financiera. Eso es una pata de ingresos pasivos. Luego, pues lo mismo con inmobiliario, lo mismo con otros pilares de inversión que también te generan rentas. Entonces, por supuesto que sí es una realidad, pero hay que saber que no es 100% pasivo y que le tienes que dar algo de seguimiento. Y dentro de estos ingresos pasivos, una persona que a lo mejor no tenga grandes ingresos y que vea que es una estrategia, a lo mejor por dividendos, por ejemplo, pero es verdad que los inmuebles ya necesitas tener cierto capital o no, eso también te lo dejo a ti, que me digas si tienes que tener ese cierto capital inicial para luego tener esos ingresos, pero por ejemplo por dividendos, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Qué crees que tiene que hacer para poder conseguir esos ingresos pasivos a través de dividendos? Vale, te contesto primero a lo de inmobiliario y luego voy con los dividendos. Yo te decía que tengo como varios pilares de inversión y me gusta categorizarlos en 6, que en este orden es bolsa, inmobiliario, criptomonedas, negocios, materias primas y el último son inversiones alternativas. Entonces, solemos pensar en inmobiliario como el pilar 2, ¿no? Él compró ese piso físicamente y para eso hay gente que te dice invierte en inmobiliario desde 0 euros. Es posible, pero no es tan fácil como parece, ¿vale? O sea, sí que tienes que aportar un mínimo o si no aportas, pues tener otras garantías para que avalen. Dicho esto, no tienes por qué invertir en inmobiliario, en el pilar de inmobiliario, lo puedes hacer a través de la bolsa, a través de los REITs y las OCIMIs, que son, pues eso, sociedades inmobiliarias que cotizan en bolsa, que además distribuyen muy buenos dividendos. Pero no solo en ese pilar, lo puedes hacer a través de los pilares, por ejemplo, del último pilar, inversiones alternativas. Ahí está todo el tema del crowdlending, que es préstamos participativos por ejemplo, a promotores en su versión crowdlending y también crowdfunding inmobiliario. Entonces, hay muchas opciones ahí fuera y esas no hay una inversión mínima. Bueno, hay inversión mínima, pero que es muy accesible, 50 euros, 100 euros según las plataformas. Así que es posible invertir indirectamente en inmobiliario. También se puede hacer, por ejemplo, a través del pilar de criptomonedas, a través de la tokenización inmobiliaria. O sea, y cada vez va a haber más y más opciones. Entonces, hay que ser curiosos y pensar fuera de la caja. Pero da mucho miedo, perdona que te interrumpa, Andrea, da mucho miedo este tipo de inversión. A mí me llegan, y de hecho, por aquí, por Rompiendo el Mercado, han venido directamente, bueno, pues en las empresas que se dedican a ello, por no decir nombres en concreto, han venido con preguntas en concreto y aún así siempre recibo muchísimos comentarios de esto es puro humo, esto no, bueno, no son rentabilidades reales, no sé por qué, pero cuesta mucho este tipo de inversión alternativa que llegue a los inversores. A ver, es normal por dos cuestiones. La primera es que es algo mucho más reciente, entonces lo que no se conoce, o sea, no se puede comparar algo que lleva existiendo 5 o 10 años con un lingote de oro que lleva existiendo miles y miles de años. Normal y no es tangible, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que es un sector que no está tan regulado como lo puede ser la bolsa. Entonces, lo que no está regulado, pues hay más riesgo. Es normal, ¿vale? Luego, yo lo que invitaría a la gente es, una vez más,
en vez de decir esto funciona, esto no funciona, opinar, pruébalo con un pequeño capital, pero cuando te digo capital, 50 euros, o sea que si lo pierdes no pasa nada, lo pruebas y ves cómo funciona. Sí, hay muchos proyectos que llevan retrasos, que llevan impagos y es normal, es totalmente normal. Si tú le preguntas a un banco, a cualquier banco, cuál es su tasa de morosidad, ellos también tienen clientes que les impagan y es totalmente normal. Lo que pasa es que a lo mejor tú no lo ves como accionista de algún banco, tú no te das cuenta, pero os invito a que vayáis a ver la mora que tienen los bancos, porque es normal, es inherente al sector de los préstamos. Y obviamente, otra cosa que hay que tener en cuenta es, te están dando una rentabilidad muy alta. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Hay que entenderlo, ¿vale? Es obvio, pero no se puede comparar todo con el mismo rasero. No, o sea, hay que comparar con lo que estás invirtiendo. Entonces, si inviertes sabiendo que el riesgo es mayor, que sí, que es posible que a lo mejor un 10, un 20, un 30% de los préstamos en los que inviertes van a hacer default, es decir, que no te lo van a devolver o va a haber retraso, haces una buena gestión del riesgo y diversificas tu cartera, pues si hay impagos o incluso si inviertes en una plataforma que sea una estafa, no te va a afectar tanto porque vas a tener al resto de la cartera. En cambio, ¿qué va bien? Oye, pues va a aportar un extra de rentabilidad a tu cartera. Yo es como lo que lo enfoco. Y yo aquí no busco convencer a nadie, yo creo que cada uno tiene que estar convencido de lo que haga. Yo solo doy ideas de inversión para que cada cual escoja aquellas que le convienen. Y de hecho, por eso yo llevo desde septiembre del 2018, que se dice pronto, ya son bastantes años, haciendo seguimiento de una cartera que llamo la cartera inversor inteligente, donde hay plataformas de distintos tipos, pero también de crowdlending, crowdfunding inmobiliario, y ahí digo abiertamente con nombres, que lo podéis ir a ver, esta plataforma va de maravilla y esta plataforma no está funcionando, me voy a salir de ella. ¿Por qué? Porque hay algunas que funcionan y otras que no, y hay que saber escoger las que sí que lo hacen. Entonces, es la respuesta que te puedo dar a esto. Y volviendo a los dividendos, sí que te he interrumpido, que me estabas hablando de esos ingresos pasivos, perdona. No te preocupes. El cómo poder empezar con dividendos. Aquí, a ver, hay que entender que no todas las empresas distribuyen dividendos. Para empezar, por ejemplo, las grandes tecnológicas históricamente no solían repartir dividendos, ahora sí que lo hacen, pero ojo, pues no todas nos valen. ¿Por qué? Porque hay que tener unos filtros medios. Si, por ejemplo, el dividendo no cubre ni siquiera lo que es la inflación, a mí no me va a interesar por dividendos. Ojo, otra cosa puede ser que sean empresas infravaloradas, que lo puedo ver, pero entonces entraría dentro de otro subpilar de lo que es el pilar de bolsa. Aquí estamos hablando de dividendos. Entonces, empresas, a mí me gusta hablar de que hay que aplicar varios criterios, pero como los tres principales que yo suelo aplicar es el retorno que ofrecen, ¿no? Entonces, poner un filtro mínimo un 3-4% de ahí para arriba, pero ojo, tampoco sea muy alto porque hay empresas que a lo mejor te distribuyen un 20, 30, un 60% de dividendo, ¿vale? No sostenible. Entonces, si tú inviertes en ese tipo de empresas, dices, wow, qué dividendo más goloso, el día de mañana van a recortar o incluso suprimir el dividendo y la bajada que va a tener la acción va a ser más fuerte que el dividendo que has obtenido y vas a acabar perdiendo. Entonces, hay que adoptar unas horquillas que sean razonables. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, el ritmo al que va aumentando el dividendo, porque queremos empresas no solo que distribuyan buen dividendo, sino que hayan capeado ya temporales anteriores, sean crisis como las que hemos comentado, y no solo hayan mantenido el dividendo, sino que incluso lo hayan aumentado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es una empresa sólida, con una buena salud financiera y que va a poder seguir aumentando el dividendo de cara al futuro. Y el tercero es la sostenibilidad del dividendo. Los dividendos, ¿qué son? Tomas el beneficio de la empresa una vez que hayas descontado todos los gastos y restas, estoy simplificando mucho, ¿vale? O sea, Sí. los que seáis expertos en dividendo, bear with me, como se dice en inglés, entended que estoy simplificando para todos los públicos, pero vamos, del dividendo, del beneficio, hay una parte que se va a reinvertir, que a lo mejor ya se ha tenido en cuenta antes del pago de los impuestos, pero dices, vale, pues esta parte voy a reinvertir en seguir haciendo crecer el negocio. Perfecto. Pues ¿cuánto nos queda? Y eso es una cosa que se llama el payout ratio, es decir, de todo el beneficio que queda, cuánto estamos distribuyendo a los accionistas. Y ahí, de nuevo, queremos que sea alto, porque cuanto más den, más vamos a ganar como accionistas, pero no queremos que sea excesivamente alto, porque si no, no va a ser sostenible. Y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Si no es sostenible, se va a reducir y va a ser peor. Entonces, pues eso, una horquilla entre un 30 y un 70% más o menos del beneficio es algo razonable. Estos son como los tres
primeros criterios que aplico yo, luego hay muchos otros criterios, pero con esto ya puedes tener unos filtros, los llevas, hay plataformas de screening, que los screeners no son otra cosa que herramientas, digamos, tecnológicas que aplicas en páginas de gráficos bursátiles, de información de datos financieros, lo aplicas y ya pues de decenas de miles de acciones que hay en los mercados te hacen una shortlist, una lista más corta y con eso ya vas tú manualmente hilando más fino hasta que das con las empresas ganadoras. Bueno, hemos hablado un poco de los ingresos pasivos, también de inmuebles, del ahorro. Quiero dar un paso más. Quiero hablar también de cripto porque has escrito también un libro sobre ello. ¿Qué debe saber alguien, Andrea, antes de dar ese paso de invertir, no sé si en Bitcoin o criptomonedas en general? Eso te lo dejo a ti. Vale. De nuevo, aquí hay gente que parece que no hay término medio, que o las amas o las odias, parece ser. Mientras que yo sí que estoy en un punto bastante en el medio, porque precisamente, ¿no? El libro que tengo de criptomonedas, la gente me dice, bueno, pues serás pues se usa el término crypto brother, una crypto sister, ¿no? En absoluto, soy una persona que simplemente ha visto la posibilidad de invertir en estos activos con cabeza. O sea, es de lo que se trata. No se trata de hacer all-in, de invertir todo tu capital, no. Se trata de decir, vale, es un activo que tiene un potencial de revalorización difícil de encontrar en otros activos. Cuando las cosas van bien, cuando va mal, baja mucho más que otros activos. Y el Ethereum, por ejemplo, la segunda criptomoneda, ha llegado a bajar un 80% en un año. Eso no hay todo el mundo que lo pueda soportar. Entonces, primero, haces un test de perfil de inversión para ver si tienes un perfil agresivo, moderado, conservador. Si eres conservador, no te voy a decir que te olvides de las criptomonedas, pero vas a tener que ajustar muchísimo y a lo mejor decir, pues mira, no voy a invertir más de un 1% de mi patrimonio en criptos, ¿vale? Que a lo mejor algunos conservadores dicen, no, a mí no me saques del oro. Pues oye, pues las criptomonedas no son para ti y está bien, no pasa nada. Pero nada que tengas un mínimo de curiosidad, yo creo que sí que pueden ser para ti. ¿Por qué? Porque de nuevo no son todo o nada, puedes invertir una cantidad muy pequeñita, 100 euros, 50, lo que quieras, para probar, ¿no? Y ver cómo es. No sé, yo me imagino el día de mañana contándome a mis nietos o mis bisnietos de, ¿sabes que yo invertí en Bitcoin cuando ya todo el mundo lo tenga? Pues no sé, me parece como algo anecdótico, ¿no? Más allá de las rentabilidades, porque siempre hablamos de rentabilidad, pero está toda la otra parte, el tener, el ser y el hacer, ¿no? Que no estamos hablando de ello aquí, pero es tanto más importante desde mi punto de vista. Entonces, ¿el cómo hacerlo? Bueno, pues fácil. Dos cosas. Tres. Primero, encontrar una plataforma que sea segura, y ahí entran los exchanges, para la compra. Esa es la primera. La segunda, ¿qué compras? ¿No? Si estás empezando, no te compliques, vete al Bitcoin. Obviamente hay otras criptomonedas que pueden ir mejor, pero quieres ir a lo más tranquilo, al menos para el principio, hasta que entiendas cómo funciona esto. Entonces, céntrate en eso, ya el día de mañana, Pareto, ¿vale? Y lo tercero es poner a salvo las criptomonedas, es decir, no las dejes en el exchange porque no es lo más seguro. Hay billeteras donde las vas a poder tener a salvo. Eso para empezar. Si luego ya quieres ir más allá, pues oye, puedes poner a generar ingresos pasivos con tus criptomonedas también. Esto ya es un paso más adelante y tienes que saber cómo hacerlo porque hay varias formas distintas, pero de nuevo, no intentemos correr antes que andar. Empecemos por lo más básico y es muy sencillo. Una vez más, dentro de nuestro canal del Club de Inversión encuentras tutoriales gratuitos para hacerlo paso a paso. Y son 2 tutoriales y con eso ya lo tienes. O sea que ahí, con eso se puede empezar. ¿Me puedes decir algún nombre de algún exchange que tú misma uses o que por lo menos hayáis testeado y que pueda ser una opción? Te voy a dar nombres, pero antes de eso siempre me gusta que la gente lo busque por ellos mismos. Entonces hay una página que se llama CoinMarketCap que encuentras muchísima información acerca de exchanges y ahí sobre el centro de la pantalla hay una cosa que es exchanges, hay exchanges spot o centralizados y exchanges descentralizados. Si estáis empezando, id a los centralizados, ¿vale? Fundamental esto, no, aquí no me voy a extender a explicar las diferencias, pero muy importante eso, ¿vale? Y entonces ahí podréis ver un listado de los mayores del mundo, los que mueven más volumen, los que tienen más parejas de criptomonedas, lo que queráis, lo tenéis todo, ¿vale? Si no queréis ir a verlo o si queréis directamente saber cuáles son mis preferidos, de nuevo, o sea, no os voy a contar los que yo uso porque yo estoy ya mucho más avanzada, pero si para alguien, para empezar, Binance o Binance, como se dice en español, es el más grande del mundo y está genial. Pero si estás empezando, yo no empezaría por ahí, porque te puedes volver loco. O sea, es tan complicado. O sea, no es que sea complicado, es que hay tantísimas opciones. Esto es como cuando vas a un restaurante chino y tienes 200 opciones. Pero ¿por cuál cojo, no? Pues así, pero todavía más complicado. Entonces,
empieza por algo mucho más sencillo, como puede ser, por ejemplo, Coinbase. A mí me gusta mucho Coinbase porque es tremendamente sencillo. Es cierto que las comisiones son algo más altas, perdón, pero merece la pena porque es tan sencillo. A nivel español está Bit2Me, que funciona también muy bien. Yo empezaría por ahí. Luego a mí personalmente me gusta bastante Kraken, KuCoin, pero eso ya es un pelín más avanzado. Pero eso, lo que te he dicho, Coinbase y Bit2Me, maravillosos para empezar. Sin ser recomendación de inversión, nunca nada de lo que decimos siempre aquí en Rompiendo el Mercado, que son algunas ideas para que por lo menos siempre me gusta ir a esa parte práctica. Y muchas veces es verdad que hablamos en general y luego la gente dice, vale, pero ¿qué plataforma? Entonces era un poco por dar esas ideas y aparte en el canal de Andrea en YouTube tenéis un montón de tutoriales, como ella misma ha dicho, que os podéis ir ahí y dar ese paso también aún más. Me has hablado del oro. Bueno, ha sido el protagonista, yo creo, junto con Bitcoin de este 2025. ¿El oro es para todo el mundo también, Andrea? ¿Hay que tener oro en cualquier cartera? Pues mira, esto es algo que yo he ido pivotando mi filosofía a lo largo del tiempo. Al principio, pues te digo, ¿no? Como te decía, que iba con esas ganas de activos muy arriesgados y de, bueno, pues cosas que se movían rápido, y el oro me parecía aburrido. Me hacía pensar a época digamos, de nuestros abuelos, no de los míos, porque yo no vengo de una familia donde hubiera oro, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, pero sí de gente de como 2 generaciones anteriores, ¿no? O incluso más. Pero con el tiempo he cambiado de opinión. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más en un mundo incierto, por desgracia, donde no sabes qué puede pasar. Y hablo de cosas, o sea, cosas como una tercera guerra mundial que pueden parecer surrealistas, ¿no? O sea, dices, qué bien, desde que se creó la Unión Europea, en Europa no hemos tenido una guerra. Desde entonces, qué maravilla. Ya, pero cada vez se nos está acercando más. Entonces, si el día de mañana tienes que huir, el tener pues un lingote, que ojo, que lingotes no es lo que veis en las películas de que los están sacando con carretillas, ¿no? Tú puedes tener lingotes de 5 gramos, los metes en el bolsillo y eso ya tiene un cierto valor, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que a día de hoy creo que todo el mundo debería tener oro. El cómo, esto ya es otro debate, porque hay muchas formas distintas de poder invertir en oro. Te voy a mencionar 3, las 3 más accesibles, vamos a decir, hay más, pero las 3 más accesibles son el oro físico, que es lo que todos pensamos, el tener el lingote en casa, que tiene grandísimas ventajas de eso. Hay una guerra, me voy con mi lingote y lo puedo vender en cualquier parte del mundo porque es un bien completamente fungible, pero luego tiene la cosa de que la gente te dice, ¿y si me entran a robar a casa? ¿No? Eso te podría contar muchas cosas al respecto, pero bueno, ¿qué es esa dicotomía? Entonces yo empezaría por ahí. ¿Qué no te gusta por lo que hemos comentado? Bueno, tienes otra opción, que es oro físico a través de plataformas. Es decir, yo tengo, por ejemplo, oro en cámaras acorazadas de ciertos países, como puede ser Suiza, donde están seguras. Y aquí, claro, dices, es oro físico, pero no tengo la ventaja de poder tenerlo físicamente si hay esta guerra. Claro, tiene también sus ventajas y sus inconvenientes, pero por otro lado no tienes que custodiarlo tú, pero tienes que pagar comisiones, ¿vale? O sea, todo tiene ventajas e inconvenientes siempre en las inversiones, no existe la opción perfecta. Y una tercera opción para las que no quieran tenerlo oro físico o que quieran también especular un poquito más que solo para tenerlo de fondo de cartera, está el oro papel a través de ETFs, donde puedes comprar y vender inmediatamente, que está muy bien porque ahí, yo por ejemplo en mi canal de YouTube en enero o febrero del 2024 dije, chicos, por patrones técnicos, para mí claramente va a romper el mercado y desde entonces, o sea, se ha revalorizado, no tengo los números en mente, un 80% creo, por encontrar el buen momento. Esa subida, yo por ejemplo, yo la he aprovechado con oro papel, porque lo he hecho con algo que fuera ágil para entrar y para salir cuando vea que haya esa corrección. Pero eso no quita para que yo no tuviera el oro físico en fondo de cartera, esa parte que no quiero tocar bajo ningún concepto. Entonces, aquí ya es cuestión de combinar lo que cada cual busque. Cuando hablas de oro papel, hablas de ETFs, ¿no? Me imagino. Eso es, por a través ejemplo, por si alguien no da con ello. Sí, ETFs, o sea, hay muchas opciones. Obviamente aquí ya depende de si lo quieres en oro, en dólares o en euros, porque también tienes el riesgo de cambio de divisa, el proveedor, si es réplica física, sintética, aquí hay muchos tecnicismos, pero para que nos entendamos es generalmente ETFs. Y bueno, luego ya entras en otras cosas que no es inversión en oro directamente, pero por ejemplo, la inversión en mineras que extraen oro, en el 2025 yo he tenido muchos accidentes positivos de riqueza muy grandes con empresas mineras, por ejemplo.
Ujú. Me decías, en 2024 yo ya ponía un vídeo, ¿no? Donde decía, oye, cuida con el gráfico que el oro. ¿Y ahora cómo lo ves? Porque ya empiezo a ver comentarios de esto está llegando a un momento tope. A ver, yo creo que depende un poco de cuando se esté viendo este vídeo, Sí, claro. pero de forma general, yo siempre lo que digo es cuánto vale tu tranquilidad y tu seguridad, ¿no? Y eso solo lo puede cuantificar cada cual. Entonces, una vez más, las cosas no son un todo o nada. Si no tienes nada de oro, yo lo que haría, digo en estos momentos, independientemente de cuando estemos grabando esto y cuando cada uno esté viéndolo, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta, que es consejo atemporal, bueno, sugestión, voy a decir más que consejo atemporal. Ten oro en cartera, pero haz compras promediadas. Así, si sigue subiendo, pues oye, al menos habrás comprado una parte más baja y si baja, pues no pasa nada, aprovechas esas bajadas para comprar más cuando haya bajada, ¿vale? Compras de forma promediada hasta que llegues a ese porcentaje de cartera que tú quieras, y ya veo, Laura, que me vas a preguntar, ¿y qué porcentaje es ese? Pues aquí depende del perfil. No es lo mismo una persona que tenga un perfil agresivo que una persona que tenga un perfil conservador. Una persona conservadora pues tendrá que aumentar más el porcentaje, a lo mejor hasta un 5 o 10% de su cartera, o a veces incluso más, mientras que un perfil agresivo, pues de 0 a 5% ya estará bien, ¿vale? Entonces hay que saber medir un poco y también depende de qué otros activos tengas en cartera, porque si me dices, es que todo lo demás que tengo renta fija, no es lo mismo que me digas eso a que me digas todo lo demás que tengo renta variable. Entonces hay que saber un poco medir. Entonces, eso es lo primero que hay que ver, ¿no? Vas comprando y en qué punto paras, pues cuando llegas a ese porcentaje que tú tenías en mente, y luego de ahí lo que haces ya es esperar a ver en qué punto está el mercado cuando llegues a ese momento, que no tenemos la bola de cristal, entonces no podemos saberlo, y ahí te planteas, bueno, pues qué coyuntura macroeconómica geopolítica hay en ese momento, en qué punto están los tipos de interés, quién está a la cabeza de Estados Unidos, qué está pasando en China, en fin, miras todos esos datos que impactan muchísimo a la bolsa y al oro y en ese momento decides, vale, pues me mantengo a la espera de que haya una corrección para comprar más o al revés, creo que va a seguir subiendo. Entonces, como no sabemos qué habrá en ese momento, no me puedo pronunciar, pero yo es lo que hago, yo tengo la vista puesta en el oro, pero en muchas otras materias primas, o sea, la plata, el paladio, el rodio, hay muchas opciones súper interesantes, menos conocidas, y si te sales de lo que es el camino establecido, hay un montón de oportunidades, no solo dentro de metales preciosos, sino otras materias primas. Entonces, lo que hay que hacer, volviendo al error ese, formarse, aprender. Cuantas más conocimiento tengas, más opciones se van a presentar a ti. Entonces, es como lo enfocaría. Bueno, nos hemos centrado un poco en las más conocidas, en las que todo el mundo habla, pero tú, Andrea, tienes más de 105 fuentes de ingresos, no sé si me he dejado alguna por ahí. ¿Cómo gestionas una cartera así? Bueno, obviamente no es fácil porque no es tanto el número, sino que lo es más el dónde están las fuentes de ingresos, pues porque, o sea, a lo que voy es que yo te he hablado de los 6 pilares de inversión, que me parece fundamental, pero dentro de cada pilar me gusta diversificar en subestrategias, subactivos y también en distintas divisas y distintos países, precisamente por el riesgo país. Entonces, cuando tú añades activos en otros países, eso inmediatamente te genera obligaciones fiscales en más países. Entonces, eso sí que complica mucho la cosa. Entonces, pues obviamente para eso te apalancas de profesionales fiscales en los países oportunos y todo eso se puede gestionar, bueno, pues teniendo un buen seguimiento de lo que es la cartera, teniendo claro dónde tienen los activos, que son en su mayoría, o sea, esos no son inversiones, ¿vale? No son 105. Sí, son ingresos. Son fuentes de ingresos diferentes, de tal manera que si me falla una, pues tengo las otras. Ya, ese 105 fue hace años que alguien me lo preguntó para una entrevista, entonces lo calculé. A día de hoy ya no te voy a decir que lo he dejado de contar, lo tengo calculado porque yo lo mido absolutamente todo, pero que no tengo el número en cabeza. Pero lo importante no es tanto que os quedéis con el número, sino la importancia de la diversificación con todos estos elementos que he dicho, sectores, países, divisas, pilares. Y bueno, pues eso, el seguimiento es saber exactamente en qué está invertido tu dinero, cada cuánto tiempo tienes que hacer el seguimiento, porque no se hace el seguimiento de la misma manera de unas acciones que distribuyen dividendos, que de un piso, que de un negocio en el que hayas invertido, y con eso, bueno, teniendo las cosas claras y sobre todo sabiendo que mi cartera no siempre fue así. Empecé al principio pues con una empresa, luego otra, luego pues un piso, esto, lo otro, y que es algo que se ha ido construyendo con el paso del tiempo. Y Andrea, esas inversiones, ya no solo la fuente de ingresos, hablando de las propias inversiones, demasiada
diversificación puede matar también la rentabilidad? Pues mira, se suele decir esta frase de Warren Buffett, ¿no? La diversification de que mucho es peor. Y estoy de acuerdo con él en el sentido de que, o sea, Warren Buffett prácticamente solo habla de acciones, ¿vale? Entonces, sí, tener muchas acciones en cartera llega a un punto en el que no te aporta nada. O sea, si tuviera la pizarra, os dibujaría el gráfico donde ves el riesgo de mercado, o sea, el riesgo sistémico y el no sistémico, es decir, el de mercado y el propio a las acciones. El riesgo de mercado, o sea, el riesgo de las acciones, si tienes más acciones, sí que lo puedes contrarrestar, pero el riesgo de mercado siempre va a estar ahí, aunque tengas 1000 acciones. Entonces llega un punto en el que sí, no es eficiente tener esas 1000 acciones y a lo mejor con una cartera de 20, 25, que es por ejemplo lo que yo sugiero para las personas que invierten en dividendos, es suficiente. Pero ojo, eso es hablando de la bolsa. Warren Buffett, o sea, bueno, alguna vez se ha pronunciado sobre criptomonedas, sobre oro y tal, pero su cartera dentro de Berkshire Hathaway son acciones. Pero eso no quiere decir que no tengas que tener otros pilares para contrarrestar. Entonces, sí, demasiado puede afectar a la rentabilidad o no, ¿vale? Porque todo depende de cómo lo enfoques. Entonces, yo, desde mi punto de vista, no solo no merma la rentabilidad, sino que además aumenta la rentabilidad porque busco clases de activos, no solo invertir en muchas, sino que estén descorreladas entre ellas. De esta manera, si una cae, que las otras pueden aumentar. Y de esta manera, que está la cartera, que es todo terreno, y pase lo que pase. Por eso yo estoy tan tranquila y me da igual lo que pase, porque la cartera se va a capear bien el temporal y se va a comportar bien, pase lo que pase. Y dentro de tus inversiones de fondos, acciones, cripto, ¿cuál ha sido la más rentable y cuál ha sido la más complicada, la más dolorosa? A ver, en términos de rentabilidad propiamente dicha, a día de hoy la que sigue siendo mi mejor inversión ha sido en una criptomoneda, el Ripple, en el 2017, que hice un 1000% en 3 semanas, ¿vale? Eso yo no lo he vuelto a replicar. He hecho otras inversiones donde, bueno, recientemente hice un 866, creo que era, en unos meses, ¿vale? Y cada vez tengo más accidentes de riqueza. ¿Por qué? Porque antiguamente estaba como estaba como un poco un pistolero, ¿no? Que disparaba a todas partes. Y ahora me he dado cuenta que no, que tengo que centrar mucho más el tiro, analizar más, pero de esta manera cuando analizo tengo, obviamente, ninguna garantía, pero mayor probabilidad de tener éxito. Y esos accidentes positivos de riqueza que te digo se van multiplicando con el paso del tiempo. Entonces, no trato acertar siempre, sería surrealista pensarlo, pero sí que intento minimizar las veces que no acierto y sobre todo cuando acierto que las ganancias sean muchísimo más grandes y de esta manera el ritmo de enriquecimiento es mucho más grande. Entonces yo como lo enfoco es en eso, en intentar hacer menos operaciones pero que sean más rentables. Entonces el Ripple fue la que mejor, aunque realmente sí, esto es más difícil de medir, pero la formación en mí misma y he invertido cientos de miles de euros en aprender todo lo que sé, ha dado con creces sus frutos. O sea, si no hubiera sido incapaz de alcanzar la libertad financiera antes de los 30, y eso es algo que, o sea, no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Es eso, esa libertad que tienes de poder hacer lo que quieras es maravilloso, ¿no? Y vuelvo a lo que, aquí hablamos de números, pero es que es todo lo que no se ve lo que realmente importa. Y la peor inversión, me cuesta decirte cuál es la peor porque por mi forma de ser y también he visto que es lo mejor, paso página, ¿vale? Paso página, entonces sí que, o sea, en su momento me parece súper importante decir, vale, esto no ha funcionado bien, lo estudio para no volver a hacer el mismo error y paso página. Entonces, ahora mismo no sabría decirte cuál es la peor. He invertido en estafas en las que pues, en aquel momento no analicé lo suficiente las plataformas y ahora, echando la vista atrás, digo, si hubiera hecho más trabajo de campo, no sé si lo hubiera detectado o no, porque hay estafas que están muy bien hechas, pero a lo mejor hubiera perdido menos porque hubiera sido una buena gestión del riesgo. Pero eso, son cosas que he ido implementando a mi toolkit de herramientas y que, bueno, pues perdí dinero en su momento. Hay gente que, por ejemplo, ha emprendido acciones legales. Yo dije, no, yo prefiero pasar página, que a lo mejor consigo recuperar algo, pero esa carga mental no quiero tenerla. Paso página, lo pongo a cero, esta inversión en mi Excel, y afronto el futuro con ilusión y con ese nuevo aprendizaje. Entonces, es lo que te contestaré.
Y me has hablado mucho de la libertad financiera, que lo decías tú al principio. Cuando ya se tiene la libertad financiera, que no es estar tumbado todo el día en la playa, como mucha gente se piensa, cuando ya tienes la libertad financiera, ¿cuál es el siguiente objetivo? ¿Qué te mueve ahora en el tema de inversión, Andrea? Pues es curioso porque cuantas más personas ayudas, más ganas tienes de seguir ayudando. Y obviamente yo vivo de mis inversiones, entonces yo no tengo ninguna necesidad de hacer esta divulgación financiera, pero realmente, o sea, te digo, yo no vengo de una familia adinerada, pero sí que vengo de una familia donde se ha hecho mucha hincapié en la formación y se me han dado la posibilidad de pues, formarme adecuadamente, ir a muy buenas universidades. Y si bien lo que sé de inversiones no lo aprendí en la carrera, pero sí el haber ido a buenas universidades me permitió pues y esforzarme mucho, ¿vale? Esto es muy importante, o sea, yo saqué premio extraordinario de fin de carrera, mejor tesis, porque puse todo lo que tenía que poner de mi lado también. Pues eso me permitió tener un buen trabajo con el que luego pues estuve invirtiendo y todo eso pues hizo bola de nieve hasta que di el paso, ¿no? Pero me siento afortunada de haber tenido unos padres que se preocuparan de darme esa posibilidad de formarme y sobre todo, y esto lo digo en mi primer libro que va dedicado a mis padres, les doy las gracias por haberme dado la libertad de ser curiosa, porque esa curiosidad me ha permitido descubrir un mundo nuevo de oportunidades. Y yo creo que vivimos en una sociedad donde tenemos, ¿no?, como estas guías donde no podemos ver lo que hay fuera. Y me siento como tan en deuda con la sociedad que quiero devolver. Entonces, para mí es un poco mi motor el poder devolver a la sociedad con ese conocimiento que he conseguido amasar y el ver que la metodología que enseña el Club de Inversión funciona. Entonces, esto era, bueno, pues un proyecto, ¿no?, el Club de Inversión, y de ahí pues muchísimas ramificaciones y ahora, bueno, pues estoy metida en tantos líos. Bueno, tú lo sabes, ¿no?, el tiempo que hemos tardado en agendar esta charla y es tan bonito porque es que ayudas a unas personas y luego te surgen otras oportunidades y es un no parar. Y ahora digo, pero que me faltan horas para poder hacer todo lo que quiero, ¿no? Yo no quiero estar debajo de una tumbona tomando el sol, yo quiero estar teniendo impacto y eso la gente no lo entiende. Los haters y tal dicen, pero si la tuvieras, pues, como no lo has entendido. O sea, es que es difícil de explicar con palabras, pero hasta que no lo intentas y no ayudas a los demás, no te das cuenta de lo que te aporta a ti y al final la vida te da lo que tú recibes, lo que tú das. Entonces, si dais un poco más de vosotros mismos, creéis un poco más en las bondades de las inversiones y de la sociedad en su conjunto y de la humanidad, podemos conseguir cosas increíbles entre todos. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo hablábamos antes de empezar a grabar este podcast, que hablábamos de eso, ¿no? De esos mensajes que a veces hay muchos haters, porque es así, cuando estás divulgando, pues nos llegan, pero es verdad que esos mensajes bonitos de, oye, me has ayudado, no te imaginas a la cantidad de gente, de familias incluso que estás llegando, bueno, eso es maravilloso y no todo el mundo lo entiende como dices tú, pero bueno, a lo mejor la gente que no lo entiende debería dar un paso más allá y empezar a entenderlo porque creo que es importante también, no solo el mundo de la inversión, sino lo que lleva esto de la divulgación financiera y tu papel, Andrea, que llevas muchos años haciéndolo, yo creo que de las primeras también, y eso también es muy importante. Ya para terminar, sí me gustaría saber, te voy a poner, no en un compromiso, pero sí me gustaría terminar con algo bonito. Si pudieras escribir una frase en un billete que todo el mundo pudiera leer antes de gastarlo, ¿qué pondrías? Pues te diría probablemente lo mismo con lo que yo me despido siempre de mi audiencia, que es felices inversiones, porque al final, y vuelvo a lo mismo, vale, tú tienes ese billete, lo que hagas con tu billete depende de ti, del uso que le quieras dar, pero si reflexionas para qué lo vas a usar, te vas a dar cuenta que muchas veces usamos dinero para comprar cosas que no queremos, para impresionar a gente que no nos gusta con dinero que muchas veces ni siquiera tenemos, ¿no? O sea, aunque si has visto este vídeo y sigues la planificación, pues al menos sí que lo tendrás. Pero lo que voy es que plantéatelo, ¿no? O sea, vale, antes de dar este billete, voy a ver, felices inversiones, vale. Igual, feliz gasto, o llámalo como quieras, pero el término feliz es el importante, de decir, esto, en lo que yo vaya a ser que voy a dar este billete y me voy a desprender de él, me va a acercar hacia la felicidad, que yo creo que al final es lo que todos buscamos. No queremos dinero, lo que queremos realmente es tiempo y el tiempo para hacer cosas que nos hagan felices. Entonces eso, plantéate, ¿esto te va a acercar al objetivo último que persigues o no? Que no, quédatelo y usa ese billete para otra cosa. Que sí, maravilloso, entrégalo con la convicción de que te va a llevar donde buscas.
Pues nos vamos a quedar con ello y la importancia de dar ese paso o de no, de muchas veces plantearnos pues, ciertos aspectos también, ¿no? Como el tiempo, que es algo para mí el mayor lujo que podemos tener y de lo que menos disponemos porque no podemos tampoco saber cuánto tiempo, ¿no? Vamos a tener. Así que, como yo siempre digo, también invertir en unos mismos que yo creo que es fundamental. Andrea, muchísimas gracias. Ha sido un placer de empezar viendo pues, cómo empezar con esas primeras inversiones, cómo empezar con el ahorro, hasta desde aprender de ti misma, de cómo en estos 20 años también has cambiado tu formación, has cambiado tu forma de invertir y sobre todo esa visión tan amplia que tienes del mundo de la inversión. Así que gracias, un auténtico placer. Pues gracias, Laura, a ti y enhorabuena por tu programa, que tú también haces una maravillosa labor. Gracias, Andrea.